Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Hermanos, en el Señor ha llegado el momento de escuchar la palabra del Señor Jesús. Pero antes de todos, les invito a cantar una alabanza para la gloria y honra de nuestro Dios, que es la alabanza 480 de nuestro himnario. Alabado sea a nuestro Dios, el Rey de Gloria. Alabanza 480. Qué gloria decir que Jesús me salvó, pues creo decir la verdad. Repito que solo Jesús me salvó, y es toda la verdad. La muerte de Cristo fue mi salvación, su muerte quitó mi dolor. Todos mis pecados Él ya perdonó, me siento feliz por Jesús. La vida que tengo la debo a Jesús, y digo lo que es la verdad. Bendigo a su nombre con gran devoción por toda la eternidad. La muerte de Cristo fue mi salvación, su muerte quitó mi dolor. Todos mis pecados Él ya perdonó, me siento feliz por Jesús. El gozo que siento Jesús me lo dio, mi copa rebosando está. Borró mis pecados, quitó mi dolor, hoy gozo de libertad. La muerte de Cristo fue mi salvación, su muerte quitó mi dolor. Todos mis pecados Él ya perdonó, me siento feliz por Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. Alabado sea a nuestro Dios, el Rey de Gloria. En ese momento, hermanos, en el Señor les invito a que abramos las Sagradas Escrituras, en donde me están escuchando hoy en este momento, en su hogar, en su sala, no sé, pero vamos, hermanos, en este momento hago esta invitación a que abramos las Sagradas Escrituras y vamos a dar lectura en el Salmo 27. Salmo 27, vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús y enseguida escucharemos la palabra de nuestro Dios. Dice así la palabra del Señor Jesús: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién ha de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque se levante contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, que esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá de su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su pabellón. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mí mis enemigos, y me rodearán, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y salmearé a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No esconda tu rostro de mí. No aparte con ira a tu siervo. Me ayuda has sido. No me deje ni me desampare, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregue a la voluntad de mis enemigos, porque se ha levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubieran
que yo desmayase, si no creyese que tengo que ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate, y entiéndase en su corazón, sí, espera a Jehová. Gloria al Señor Jesús. Sea muy glorificado el dulce nombre de nuestro Dios. La palabra del Señor dice: bendito sea el Señor, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Es decir, como el Salmo 91 también dice que aquel que habita el árbol del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, que, amados hermanos, nuestro Dios, Él es el que nos guarda, nos protege, nos libra de todo el peligro. Ahora, hoy en este momento, vamos a dar lectura en un versículo de la palabra de nuestro Dios, en el libro de los Efesios, capítulo 6, y en su versículo 18. 6, 18 del libro de los Efesios. Dice así a la letra, para la gloria de nuestro Dios: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. En el primer renglón dice, orando en todo tiempo. Ahora, el tema de nuestra plática de esta noche, la importancia de la oración. ¿Cuál es la importancia de la oración? ¿Por qué es necesario orar? ¿Por qué es necesario pedirle al Señor Jesús? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la importancia de la oración? Bueno, la importancia de la oración es de que el Señor nos ayude. Tenemos que dar a un hermano a orar más que nada. ¿Qué hace la oración? La oración es la comunicación con Dios. La oración es para estar bien con el Señor o cerca de Dios y para poder tener comunión con el Señor Jesucristo. Por eso es necesario orar. Es necesario decirle al Señor que Él nos ayude. Por eso el texto dice que debemos de orar en todo tiempo. Alabado sea a nuestro Dios. Entonces, hermanos, tenemos dentro de las Sagradas Escrituras, había un hombre llamado Daniel, profeta de Dios. Dice que él en aquel tiempo, ese profeta llamado Daniel, dice la Biblia que oraba 3 veces al día. Pero llegó un momento, amados hermanos, podemos decir así, a donde fue probado para poder saber que si su Dios le ayudaba, que si su Dios lo guardaba. Dice la palabra del Señor que un día mandó un rey a que ese hombre llamado Daniel fuese echado en el foso de los leones. Pero antes de todo esto se sabe que, amados hermanos, que todos los que llegan en la boca de los leones, pues los leones empiezan a devorar. Pero cuando llegó ese profeta de Dios que oraba 3 veces al día, dice las Sagradas Escrituras que Dios mandó a cerrar la boca de los leones. Ningún daño recibió, ningún mal le sucedió a aquel profeta. Llega el rey al otro día con voz de tristeza. Quizá a unos hermanos aquel rey decía, pues ya, Daniel ya no vive, Daniel ya no está. Pero a unos hermanos la sorpresa de aquel rey, cuando él se asomó en aquel foso, Daniel estaba de pie. Daniel estaba, a unos hermanos, en vida, podemos decir. Entonces ahí donde creyó ese rey, que el rey que le oraba a Daniel, que el rey, amados hermanos, que el Dios que le pedía a Daniel perdón, lo guardó, lo protegió, lo libró de todo el peligro. Alabado sea nuestro Dios. Entonces, amados hermanos, Daniel no hacía otra cosa, solamente él oraba, le pedía a su Dios que él, amados hermanos, que el Señor lo protegiera, que el Señor lo guardara. Bendito sea el Señor.
así fue en aquel tiempo. Y ese Dios que lo guardó Daniel, ese Dios que lo libró de la boca de los leones, es el mismo Dios que tenemos hasta el día de hoy. Es el mismo Dios todopoderoso que sabe librar, que sabe a los hermanos proteger. Es el mismo Dios que tenemos. Pero hermano, en el Señor, lo que nosotros debemos de hacer es orar. Es de ponernos a orar. Vamos a tocar el punto. Vamos a decir así, como la enfermedad que se está viendo en este mundo, en el tiempo que estamos viviendo. Llegó un aviso. Llegó, podemos decir, un anuncio, que todo en casa. Que la casa de oración o en el templo ya no va a haber servicio. Ordenó a cada pastor que todo en casa. Y a los hermanos también escuchamos en un mensaje, a los hermanos que habla las Sagradas Escrituras, en el libro del profeta Isaías, que nosotros debemos de estar en casa, mientras a los hermanos el mundo le está pasando algo y todo, así dice la palabra de Dios. Pero desgraciadamente no se ha cumplido, no se ha hecho. Hermanos, yo su servidor he recorrido en un hogar para saber que si los hermanos se guardan, para saber si los hermanos se quedan en casa. Así se ordenó. Pero al ver todo esto, nadie está en el hogar. Aprovecha en el momento cuando se dijo que debe de estar en casa. En ese momento aprovechan de visitar a la familia en una salida o en otro lugar. De mi parte, hermano, es lo que a mí me duele. ¿Por qué me duele? Porque a los hermanos se nos dijo que nos guardásemos en nuestro hogar, pero en lugar de guardarnos, en lugar de a los hermanos que no haya nada mal en nuestra familia, salimos a buscar. Pero en la casa de Dios se ha quedado en el olvido. En la casa de Dios ya no llegamos a llegar. Pero hermanos, pero para visitar familia, para poder hacer otra cosa, sí lo podemos hacer. Pero no es así, amados hermanos. El obispo de nuestra zona hizo mención y también nos mandó a unos hermanos un convocado, puedo yo decir así, de esta manera, a que a unos hermanos, a que orásemos a las 5 de la mañana, o que oráramos a las 5 de la mañana, 9 de la mañana, y a las 6 de la tarde. No sé si esto se ha llevado a cabo, no sé si se ha cumplido, pero hoy en este momento, la Biblia nos aclara, hermano, que debemos de orar. Dice la Biblia que es en todo tiempo. No dice cuando te acuerdes, no dice cuando puedas, no dice cuando tienes necesidad, sino que la Biblia dice que debemos de orar en todo tiempo. Hermanos, luchemos en el camino santo del Señor. Busquemos la presencia de Dios. Debemos de preocuparnos en nuestra vida espiritual, así como hoy en ese momento. ¿Cuántos de nosotros hoy en ese momento deseamos de llegar en la casa de Dios? Deseamos de estar en la casa del Señor para honrar y bendecir su nombre. Pero tal vez un día le escuchó un pastor, le escuchó un predicador, a que usted, a que su familia se acerque en la casa del Señor para honrar y bendecir al Señor Jesús. Pero en ese tiempo, en ese momento, un día dijo usted: ahorita no puedo, ahorita no tengo tiempo, hay después. Y ese después ha llegado. Quizá usted en ese momento, hermanos, desea usted escuchar la palabra de Dios. Desea usted estar en la casa de Dios. Desea usted estar con los hermanos, los que alaban y bendicen el nombre glorioso del Señor. Hasta puedo decir, quizá usted también desea de cantar una alabanza o contar la grandeza de Dios, de lo que Dios ha hecho contigo. Pero hermano, demasiado tarde. Y no sabemos
¿cómo se va a poner más hacia adelante? Ya lo estamos probando hoy, de que no hay servicio en la casa de Dios. Pero, amados hermanos, la Biblia nos habla, dice que debemos de orar, pedirle al Señor. Nosotros, ¿por qué debemos de orar? Hace un momento, al inicio de nuestra plática, ya lo dije, pero vuelvo a repetir una vez más. ¿Por qué debemos de orar? Debemos de orar, amados hermanos, que ninguno de nuestra familia y que ninguno de vosotros, como cristianos, como pueblo de Dios, del buen pastor, se nos llegue esta enfermedad. Por esa es la razón y el motivo de que se habló y se dijo que debemos de guardarnos en casa, para que, amados hermanos, el Señor Jesucristo y a los siervos de Dios y a los obispos de la zona ha dado esa encomienda a que la iglesia o a que el pueblo del Señor no saliera. ¿Para qué? Pues para que no sean contagiados con la enfermedad, para que no estén enfermos o para que alguien no padezca de esa enfermedad. Es la razón y el motivo. Pero eso se está haciendo, amados hermanos, como que se está haciendo, nos estamos haciendo un poco rebelde. En lugar de que el siervo de Dios dijo, hay que hacer esto, empezamos a salir, empezamos a hacer otra cosa. Pero, hermano, no es para el bien de los siervos del Señor, a los obispos, es bien para cada uno de vosotros. Si nosotros vamos a obedecer, si nosotros vamos a cumplir lo que el Señor ha dicho y lo que de los siervos del Señor Jesús han dicho también, a que nos guardemos, tal vez podamos salir. Por medio de la oración, por medio, amados hermanos, de súplica, podemos, amados hermanos, ser librados, así como Daniel. Así, amados hermanos, como aquel profeta de Dios. También hace mención a las Sagradas Escrituras de aquellos hombres llamados Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos fueron probados por medio, gloria al Señor, de un horno de fuego que fue calentado 7 veces, gloria al Señor Jesús. Y esos hombres de Dios dijeron a aquellos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando el rey también le dijo que ustedes deben de adorar, deben de obedecer, y aquellos hombres dijeron, no, Señor, no tenemos un Dios que nos puede librar. Tenemos un Dios que alabamos y bendecimos su nombre y Él nos puede librar. Entonces, aquel rey pensó, pues para saber a ver si es cierto que el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, a ver si lo puede librar. Entonces mandó a los hermanos a aquel rey a que lo echaran en aquel horno de fuego. Y sí, lo hicieron. Pero la Biblia hace mención que ni su ropa se manchó, ni siquiera le pasó algo a los hermanos, así como lo echaron a aquel fuego o aquel horno, así salieron, ningún daño recibieron. Entonces, ese Dios que lo guardó, Sadrach, Mesach y Abednego, es el mismo Dios que tenemos en este momento, en estos días, en estos tiempos. Solamente, hermano, que obedezcamos a la palabra del Señor. Solamente que entendamos a los hermanos de lo que se nos dice. Cumplamos, hermano, lo que se nos dice, el consejo que se nos da. El Señor nos puede librar. Pero muchas de las veces decimos, si Dios es conmigo, entonces ¿quién? Pero también debemos de poner algo de nuestra parte. Es necesario orar, hermano, en el Señor, que me escuchan hoy en este momento. Es necesario ponernos en las manos del Señor, poner algo de nuestra parte. No de que el Señor dijéramos que, bueno, el Señor que tenemos, o el Dios que le servimos, pues Él libra, Él salva, Él quita todo el peligro. Sí está bien, pero también nosotros debemos de poner de nuestra parte para que Dios, a los hermanos, nos ayude, nos libre de todo el peligro. Hagamos por nuestra familia, hagamos por nuestros hijos, hagamos, hermanos, por todo lo que nos rodea. Por eso es necesario
orar, hermano, en el Señor. Pedirle al Señor Jesús. En el Salmo 91 dice, caerá a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero más a ti no llegará. En el Salmo 34 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende, pero obedeciendo a la palabra del Señor, haciendo conforme a la palabra del Señor. Pero si nosotros nos vamos a poner rebelde, no obedecer la palabra del Señor, lo que Él dice, pues ¿cómo nos va a librar el Señor? ¿Cómo nos liberará de toda enfermedad que se está viendo? Entonces, hoy en ese momento el Señor nos dice que amados hermanos, debemos de orar. En el libro de según San Lucas 18:1 dice, y propuse una parábola sobre el necesario orar siempre y no desmayar. ¿Sí? Orar siempre. No dice cada vez cuando te acuerdes. No dice o cuando ves a tu familia, a tus hijos que ya están enfermos, es donde vas a orar. No, orar siempre y no desmayar. Es decir, no dejar de orar. Es decir, no olvidar de orar. Debemos de orar en todo tiempo. Para que así, amados hermanos, aunque no llegamos a reunirnos en nuestras iglesias, a donde Dios nos ha puesto, pero en nuestro hogar podemos orar. Podemos invocar el nombre glorioso del Señor, pero también podemos platicar con nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque es necesario. El salmista David en el Salmo 51 dice en el 51:1, lávame más y más de mi maldad, o ten piedad de mí. O Dios dice, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, bendito sea el nombre glorioso del Señor. Y luego enseguida dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El salmista David se humilló ante Dios, pero no se humilló porque no puede. No se humilló porque, hermano, porque llevaba mucho pecado, no. Sino que él se humilló para que él puede, hermano, estar cerca del Señor. Y al mismo tiempo para que sus pecados, sus faltas o sus errores pueden, hermano, ser borrados de parte del Señor Jesucristo. Entonces, hago en esta invitación, hermanos en el Señor que me están escuchando hoy en ese momento, no dejemos de orar. Aunque ya no nos juntamos dentro de nuestras iglesias o no llegamos en nuestras iglesias, pero debemos de orar en nuestro hogar. Hagamos, hermano, un esfuerzo, tal vez por el trabajo, tal vez, hermano, por el compromiso no nos da tiempo, pero debemos de aprovechar que todavía se puede orar, que todavía, hermanos, podemos aclamar a nuestro Dios, que todavía, hermanos, se permite la oración. No sé, quizá un tiempo más hacia allá, ya no se va a permitir de orar, ya no se va a permitir de hacer otra cosa para poder platicar o poner en comunión con el Señor Jesús. Entonces, hagamos un esfuerzo, le pidamos a Dios a que Él nos ayude, a que Él nos dirija. Yo de mi parte, hermanos, he hecho invitación en mi iglesia donde Dios me ha puesto a que a los hermanos, quizás podemos decir, no podemos juntarnos de 10 a 5, pero podemos juntarnos por familia. Digamos que aquel que siente la necesidad de Dios, aquel que tiene necesidad de Dios, puede llegar a aclamarle al Señor, a decirle al Señor que lo libre. Pero desgraciadamente todo eso ha quedado en el olvido. Ya no llegamos en la casa de Dios, ya no oramos en el hogar, nos hemos dedicado a nuestro trabajo nada más. A veces se llega a escuchar el comentario y dice, bueno, el pastor es que él no sabe mi necesidad, el pastor no sabe todo eso de lo que yo tengo. Sí, hermanos, como humanos que somos no sabemos, pero hay un Dios que todo lo sabe. Hay un Dios, hermano, que sabe su necesidad. Hay una parte de las Sagradas Escrituras que dice que nuestra necesidad, antes de que, amados hermanos, le pidiéramos a Dios, Él ya sabe nuestra necesidad. Entonces, si es así, solamente usted doble su rodilla, clámale al Señor, órale al Señor Jesús, para que Él te ayude, para que Él te dé la respuesta. Si usted está desanimado, usted no siente, amados hermanos, con esa libertad, o no tiene palabra,
no tiene deseo de cantar o de orar en el Señor Jesús, pues es el momento a donde nosotros debemos de aprovechar, de poder orar, de poder pedirle al Señor que Él nos libre de todo el peligro, que Él nos libre de toda enfermedad que se está viendo hoy en este momento. Bendito sea el Señor Jesús. Entonces, le digamos a Dios, a que Él nos ayude, a que Él nos dirija a cada uno de vosotros, hermanos en el Señor, para poder salir hacia adelante. Creo que el Señor no se va a bajar personalmente del cielo hasta cada uno de nosotros y que nos diga, como su servidor, hijo de Digario, haga esto y esto. No, sino cuando la Biblia nos hace, amados hermanos, nos enseña, cuando la Biblia nos habla y dice que debemos de orar, es el Señor que está hablando, es el Señor que nos está diciendo que debemos de prepararnos, que debemos de orar, que debemos de decirle al Señor que Él nos ampare, que Él nos libre de toda enfermedad, que Él nos libre de toda angustia. Por eso en el Salmo dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Si deseamos que el Señor nos defienda, si deseamos que el Señor nos ampare, si deseamos que el Señor nos cuide, ese es el momento, hermano. Nos pongamos de rodillas, de pedirle al Señor. Nos pongamos de rodillas de orar, con lágrimas, bendito sea el Señor Jesús. Estar a los pies del Señor. En la historia habla de una mujer llamada María. Cuando Jesús llegó a visitar con aquellas mujeres llamadas María y Marta, María que se quedó a los pies de Jesús y Marta tuvo mucho que hacer en el hogar, según para dar el bocado al maestro. Un día llega el momento a donde Marta le reclamaba a su hermana y le decía, primero le dijo al Señor, Señor, dile a mi hermana que me ayude, dile a mi hermana que me haga esto. Y el Señor le dijo, no, porque el lugar donde está tu hermana, o tu hermana ha escogido buen lugar, que ella está escuchando, está platicando conmigo. Entonces, hermanos, así también hasta el día de hoy, si usted o yo deseamos de estar a los pies de Jesús, a los pies del Señor Jesucristo, entonces démosle importancia sobre esa oración. Démosle importancia sobre de orar para poder pedirle al Señor a que Él nos ayude. No nos cansemos de hacer la voluntad del Señor, tampoco no nos cansemos de orar, sino al contrario, día con día, amados hermanos, le pidamos a Dios. Hermanos, ese es el llamado que nos hace el Señor a cada uno de vosotros. Pero muchas de las veces no se cumple. Muchas de las veces por la hora o por dormirse tarde o no sé, nos gana la hora. Ya no oramos. Ya no, amados hermanos, nos ponemos en las manos del Señor. Y a veces llegamos a decir, pues es que ya me ganó la hora, ya no me dio tiempo de orar, ya no me dio tiempo de decirle gracias, Señor, siquiera, ¿no? Ya no, pero no, hermano, en el Señor. Es para que Dios te cuide en el trabajo, es para que Dios te lleve y te regrese en tu hogar, es para que Dios lo cuide a tu familia, es para que Dios, amados hermanos, quite toda enfermedad que se está viendo en este mundo, que no le llegue a tu familia, a tus hijos y todo esto, hermano. Por esa razón se debe de orar. Se debe de clamarle al Señor Jesús. Pero muchas de las veces no le hemos dado importancia en esto. Hermanos que me escuchan en ese momento, ese es el momento. Es tiempo, hermano, que nos pongamos a platicar con el Señor. Que lo tomemos, amados hermanos, por obra, digamos, bendito sea el Señor, de hacer la voluntad del Señor, a que oremos, a que le digamos al Señor, a que Él nos ayude en nuestra vida material y en nuestra vida espiritual. Él sabe y conoce. Por eso, hoy en ese momento, nos pide el Señor a que ustedes y yo, amados hermanos, nos oremos, le pidamos a Dios, a que Él nos ayude para poder hacer la voluntad del Señor Jesús. Entonces, le pidamos a Dios, no nos cansemos. En donde quiera que me están escuchando en este momento, o donde quiera que estén, amados hermanos, debemos
de, amados hermanos, de orar. No se pide una oración o dos oraciones. Cual tiempo que es necesario, si vamos a decir, le da tiempo de 1 hora o 2 horas en el día, podemos orar, podemos pedirle al Señor. Aún estamos en el hogar, nadie nos impide, nadie nos dice que, amados hermanos, ya no ores, no. Es importante de pedirle al Señor Jesús. Bendito sea el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Y que el Señor nos ayude a cada uno de vosotros. Bendito sea el Señor Jesús. Bien, amados hermanos, pues es todo lo que digo, sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Se pide oración por la familia del hermano Agustín Daniel, o Agustín y Daniel, vamos a decir así, de las dos personas, una persona, pero hay que hacerlo, poner en las manos del Señor Jesucristo. Sea muy glorificado el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí nos ha llegado el Señor Jesús. Hacemos la invitación a unos hermanos en el mismo horario del día de mañana, a unos hermanos a que nos conectemos en nuestro programa, en el Facebook, en Instagram, y a unos hermanos en otro EVP, Zona 11, a que a unos hermanos todos nos instalemos ahí para poder escuchar la palabra del Señor. Esto seguirá con la ayuda de nuestro Dios. Pero hoy, en ese momento, hice mención de que vamos a orar. Hermanos, hago la invitación en donde me están escuchando hoy en ese momento, a que oremos. Llame a sus hijos, a su esposa, si hay un enfermo en su hogar, si hay alguien que necesita una oración. Hoy, en ese momento, vamos a poner en la mano del Señor Jesucristo, que el Señor Jesús nos guarda y nos protege en grande manera. Oremos en el nombre santo de nuestro Dios. Dios Todopoderoso, llena de misericordia y de poder, sea muy glorificado y alabado en tu santo y dulce nombre. Te agradezco, Dios eterno, primeramente, Señor Jesús, por darme esa oportunidad, Dios del cielo y la tierra, de hablar de tu palabra. Pero también, Señor Jesús, te agradezco por tu infinita misericordia que tú me has concedido hoy en este momento. Dios eterno, pido oración a favor de toda la familia, a los que han escuchado tu palabra, y asimismo, Señor, a la familia Agustín Daniel, pon tus manos. Tú sabes y conoces su necesidad. Tú sabes y conoces, Señor Jesús, lo que hay en esa familia. Pero hoy lo pongo en tus manos, Señor Jesús. Tú puedes sanar. Tú tienes poder de sanar. Si hay problema, tú eres el que da la solución de todos los problemas. Tú eres el que da la sanidad. Tú eres el que perdona. Tú eres el que da la salvación. Tú eres el que, Señor Jesús, da de todo, Señor Dios del cielo. Porque tu palabra, Señor Jesús, dice que tú eres el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Y por eso te pedimos, Señor Jesús, que tú hagas tu santa voluntad en el nombre de mi Señor Jesús, Dios Todopoderoso. A ti sea la honra y la gloria y la alabanza, Dios eterno. Escucha mi oración hoy en este momento. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Ahora vamos, hermanos, me despido una vez más con la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos guarde y nos bendiga en su santo y bendito amor.